Hi friends, I'm Jessica and this is Easy English TV. Today we are going to study the zero conditional. Así es, hoy estaremos estudiando el condicional tipo cero. Y con esto damos inicio a una gramática importantísima que es la gramática sobre los condicionales. A muchos les suele dar dolor de cabeza porque dicen que es una gramática difícil, complicada, pero en este video te demostraremos que es una gramática sencilla y fácil de entender. Let's start! Bien, para comenzar es importante que tengas en cuenta que cuando estamos hablando de oraciones condicionales tendremos dos cláusulas. Una cláusula será the if clause, que es la condición, la cláusula del condicional, y la otra es the result clause, que es la cláusula del resultado. En otras palabras, cuando hablamos de oraciones condicionales, estamos hablando de aquella estructura gramatical que posee una condición y al mismo tiempo posee un resultado, una consecuencia. Es decir, las oraciones condicionales, conditionals, nos muestran la relación causa y efecto. Es importante que tengas en cuenta que existe más de un tipo de condicional. Hoy estaremos estudiando the zero conditional. Este tipo de condicional, the zero conditional, nos sirven para hablar sobre situaciones generales y la estructura gramatical trabajada en este caso será the simple present tense. Para ambas cláusulas voy a utilizar the simple present tense. Hace un momento te mencionaba que la cláusula de la condición tiene la palabra if, que significa sí. Pero también podemos reemplazar if por otras palabras como when or whenever. Trabajamos esta gramática de manera tal que se debe cumplir lo siguiente. If this thing happens, that thing happens. Ambas cláusulas en presente simple. Como ocurre con todas las oraciones condicionales, el orden de las proposiciones puede alternarse, puede cambiarse, es decir, en algunas ocasiones las oraciones podrán comenzar con if, pero en otras ocasiones la cláusula de la condición if puede ir al final. Por lo tanto, el orden no es fijo. Además de ello, podremos variar los pronombres y los signos de puntuación. Sin embargo, el significado de la oración no cambiará por ello. Vamos a ver algunos ejemplos para que puedas comprender mejor lo que estoy hablando. Si digo, if it rains, flights are late. If it rains, flights are late. Si llueve, los vuelos se atrasan. Entonces, mi condición es si llueve. Y el resultado es los vuelos se atrasan. Quiere decir que cada vez que llueva, los vuelos se atrasan. Es una situación real, algo que siempre ocurre, por lo cual el tiempo trabajado es el simple present en ambas oraciones. Como te mencionaba, podemos cambiar la posición de las proposiciones sin que el significado de la oración varíe. Vamos a cambiar de posición. Entonces sería flights are late if it rains. Recuerda que cuando comenzamos la oración con if, con la cláusula de if, en ese caso colocaremos una coma después de la condición. Sin embargo, al cambiar las posiciones, es decir, en el segundo ejemplo que nos dice flights are late if it rains, en ese caso ya no consideramos la coma. Como te mencionaba, también podemos cambiar if utilizando when or whenever. Por ejemplo, la oración anterior sería when it rains, flights are late. Or whenever it rains, flights are late. Dicho de las tres formas es correcto. Otro ejemplo sería in my company, if cashiers make a mistake, they repay the money. En mi compañía, si los cajeros cometen un error, ellos reponen el dinero. In my company, when cashiers make a mistake, they repay the money.
O in my company, whenever cashiers make a mistake, they repay the money. So when do we use the zero conditional? Entonces, ¿cuándo utilizamos esta gramática sobre el condicional de tipo cero? El condicional de tipo cero se emplea para realizar afirmaciones sobre cosas reales. Suele referirse a hechos generales que damos por ciertos, como por ejemplo los hechos científicos. Un ejemplo claro de ello sería: plants die if they don't get enough water. Las plantas se mueren si no tienen suficiente agua. Es un hecho real, es un hecho científico y que obviamente va a ocurrir. Es la realidad. Otro ejemplo sería: if you mix red and blue, you get purple. Si mezclas rojo y azul, obtienes morado. Tenemos la condición y el resultado. Un resultado que es real. El condicional tipo 0 también tiene otra función, que es la de dar instrucciones. En ese caso trabajamos con imperativos. Por ejemplo, if John calls, tell him to meet me at the restaurant. Si John llama, dile que me encuentre en el restaurante. Si John llama, la condición, que me encuentre en el restaurante, en este caso es la instrucción, el imperativo. Otro ejemplo sería: ask the teacher if you're not sure what to do. Pregúntale al profesor si no estás seguro qué hacer. If you want to come, call me before 5. Si quieres venir, llámame antes de las 5. Una orden, una instrucción, un imperativo. Entonces, simplemente para recordar, esta gramática es parte de la gramática de los condicionales. Se llama the zero conditional y nos sirven para hablar sobre actos que siempre ocurren, dada una condición. Es decir, siempre que sucede esto, sucede tal cosa. Es una relación causa y efecto. Recuerda que ambas cláusulas, tanto la cláusula de la condición como la cláusula del resultado, van a trabajar en el tiempo presente simple, the simple present tense. Recuerda también que podemos reemplazar la palabra if por when or whenever. Y no olvides que podemos invertir el orden de las proposiciones, el orden de las cláusulas, sin que esto afecte el significado de la oración. Como último ejemplo diré: si te suscribes a Easy English TV, aprendes inglés fácil y rápido. Puedo decirlo de la otra manera, ¿verdad? En español también podemos invertirlo. Por ejemplo, aprendes inglés fácil y rápido si te suscribes a Easy English TV. En inglés sería: if you subscribe to Easy English TV, you learn English easy and fast. Or, you learn English easy and fast if you subscribe to Easy English TV. Today we are going to study the first conditional, es decir, hoy estaremos estudiando el condicional tipo 1. Let's start. Anteriormente ya hemos estudiado el condicional de tipo 0. Si aún no has visto el video, te voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Hoy estaremos estudiando el condicional tipo 1. Es importante recordar que la gramática de los condicionales nos sirven para hablar sobre una relación causa y efecto. Además, debes considerar que en este tipo de oraciones tenemos dos cláusulas, dos proposiciones o dos partes, como lo quieras llamar. Tenemos a la cláusula de la condición de if clause y tenemos a la cláusula del resultado, the result clause. Para el condicional tipo 1, la condición de if clause va a trabajar con el verbo en el tiempo presente simple y la cláusula resultante va a trabajar con the simple future, es decir, con will o won't. Por lo tanto, esta vez trabajaremos bajo el enunciado: if this thing happens, that thing will happen. Si esto ocurre, esto otro ocurrirá.
Recuerda que cuando trabajamos condicionales, el orden de las proposiciones no es fijo. Es decir, puedo cambiar el orden de las cláusulas variando pronombres y signos de puntuación. Sin embargo, el significado de la oración no se verá afectado. Vamos a ver algunos ejemplos. If you are late again, I will be mad. If you are late again, I will be mad. Cambiando de posición sería I will be mad if you're late again. I will be mad if you're late again. If you don't hurry, you will miss the bus. If you don't hurry, you will miss the bus. Si no te apuras, perderás el bus. Let's change it. You will miss the bus if you don't hurry. You will miss the bus if you don't hurry. Perderás el bus si no te apuras. Es lo mismo. Solemos utilizar este tipo de condicional para referirnos a resultados probables, para hacer afirmaciones sobre la realidad y situaciones particulares. También nos sirve para hacer advertencias. ¿Cómo diré en inglés? Si tengo tiempo, iré de compras. Si tengo tiempo, iré de compras. Esto sería, if I have time, I will go shopping. If I have time, I will go shopping. Ahora quiero formular una pregunta. En este caso quiero decir, what will you do if you miss the plane? What will you do if you miss the plane? ¿Cómo diré si no te vas, llamo a la policía? Eso en inglés sería, if you don't leave, I'll call the police. If you don't leave, I'll call the police. Es importante que sepas que en condicionales de tipo 1, en lugar de will o want, puedes utilizar otros verbos modales, como lo son might, may, should. Veamos algunos ejemplos. If you drop that glass, it might break. If you drop that glass, it might break. I may finish the poem if I have time. I may finish the poem if I have time. If they call, you should go. If they call, you should go. En resumen, el condicional tipo 1 nos habla sobre qué pasará si hago tal cosa. ¿Ok? Si yo hago esto, pasará esto otro. Para ello nos sirve este tipo de condicional. Recuerda trabajarlo en presente simple, la condición, la cláusula que va con if, y trabajar el futuro en el resultado. Recuerda también que podemos invertir las posiciones sin que haya ninguna alteración. Asimismo, recuerda que podemos utilizar otros verbos modales en el caso del condicional de tipo 1. Today we are going to study the second conditional. Hoy estaremos estudiando el condicional de tipo 2. Let's start. El condicional de tipo 2 nos sirve para referirnos a situaciones irreales. Es por ello que también se le conoce como the unreal conditional, el condicional irreal. Se basa en una situación hipotética y su resultado probable. En este caso, la estructura gramatical es: la cláusula del if, the if clause, va a trabajar con el tiempo de simple past, con el tiempo pasado simple. Y la cláusula del resultado va a trabajar con the present conditional or the present continuous conditional. De la siguiente manera: if this thing happened, that thing would happen. No tengo la seguridad de que eso sucedería. O también, if this thing happened, that thing would be happening. Como has podido notar, en la cláusula del resultado vamos a trabajar con would. Y recuerda que would significa ia. Por ejemplo, would study, estudiaría. Would work, trabajaría. If I spoke Italian, I would be working in Italy. El verbo speak está en pasado porque es la cláusula de la condición if I spoke, y en la cláusula principal tenemos el uso de would. La oración dice: si yo hablase italiano, estaría trabajando en Italia. Pero es una situación irreal porque no hablo italiano y por lo tanto no estoy trabajando en Italia.
En este condicional, con el verbo to be es muy común que para la primera persona utilicen were. Es decir, no solo puede ser if I was, sino también es correcto decir if I were. If I were. Por ejemplo, if I were you, I would give up smoking. Si fuese tú, dejaría de fumar. O si digo, if I were a plant, I would love the rain. If I were a plant, I would love the rain. Si fuese una planta, amaría la lluvia. Es importante también que sepas que en los condicionales de tipo 2 puedes utilizar otros verbos modales en la proposición del resultado para expresar grado de certeza, permiso o recomendación. Por ejemplo, we might buy a bigger house if we had more money. We might buy a bigger house if we had more money. He could go to the concert if you gave him the ticket. He could go to the concert if you gave him the ticket. Recuerda también que el negativo de would es wouldn't. If I were you, I wouldn't do that. Si fuese tú, no haría eso. I wouldn't. Today we are going to study the third conditional. Así es, hoy estaremos estudiando el condicional de tipo 3. Let's start. El condicional de tipo 3 nos sirve para hablar sobre una condición imposible situada temporalmente en el pasado, cuyo resultado es probable. La característica principal de este tipo de oraciones es que son hipotéticas e irreales, porque en este momento ya es demasiado tarde para que la condición o su resultado se produzca. El condicional de tipo 3 implica cierto grado de arrepentimiento, es decir, que nos lamentamos por no haber hecho algo. Esto quiere decir que la realidad es totalmente diferente a lo que se plantea en esta oración. Trabajamos con el perfect conditional y esto está compuesto por 3 elementos. Would plus have plus the verb in past participle. For example, he would have gone. He would have gone. Now let's talk about contractions. Tanto would como had se pueden contraer de la misma manera y esto puede generar mucha confusión si no dominamos correctamente el condicional de tipo 3. So, it's important that you know these two rules. Es decir, es importante que conozcas estas dos reglas. Bien, would nunca aparece en la proposición if, es decir, nunca aparece en la cláusula de la condición. Por lo tanto, si en la oración tú ves una apóstrofe y una D, definitivamente es la contracción de had. Y la segunda regla será que nunca utilizamos had y have a la vez. Por lo tanto, si vemos en la oración apóstrofe D, será en este caso la contracción de would. Vamos a ver algunos ejemplos para que puedas entender mejor a lo que me refiero. If I know you were in the hospital, I'd have visited you. If I'd known you were in the hospital, I'd have visited you. Como puedes ver, es una situación irreal, es una situación que no ocurrió porque no supe que estuviste en el hospital, por lo tanto no te visité. Una situación hipotética del pasado que alberga cierto grado de arrepentimiento. Lo que te quería demostrar con el ejemplo anterior era el uso de las contracciones. Como te diste cuenta, aparece la contracción del apóstrofe D 2 veces en la oración, pero esas contracciones tienen un uso muy diferente. Dichas contracciones se refieren a If I had known you were in the hospital, I would have visited you. Como pudiste notar, en el primer caso era la contracción de had y en el segundo caso era la contracción de would.
I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday. I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday. En el ejemplo anterior, las contracciones han sido trabajadas de la siguiente manera. I would have bought you a present if I had known it was your birthday. I would have bought you a present if I had known it was your birthday. If you'd given me your email, I'd have written to you. If you'd given me your email, I'd have written to you. En las oraciones condicionales de tipo 3 también podemos utilizar los verbos modales en la cláusula principal, es decir, reemplazarlas en lugar de would. Esto para expresar cierto grado de certeza, permiso o recomendación sobre el resultado. For example, if I had studied harder, I might have passed the exam. If I had studied harder, I might have passed the exam. Como siempre lo menciono, es importante que sepas que cuando trabajamos condicionales podemos cambiar el orden de las proposiciones sin que esto afecte la oración. Today we are going to study the mixed conditional. Así es, hoy estaremos estudiando el condicional mixto. Let's start. En una oración condicional es posible que las dos proposiciones, the if clause and the result clause, se refieran a dos periodos o momentos distintos. Esto se refiere al condicional mixto, the mixed conditional. A su vez, hay dos tipos de oraciones condicionales mixtas. Resultado actual de una condición situada en el pasado y resultado en el pasado de una condición actual. Bien, vamos a comenzar estudiando el resultado actual de una condición pasada. En este caso la estructura será la cláusula del if, la cláusula del condicional, va a trabajar en el tiempo past perfect. Y el verbo de la cláusula principal irá en present conditional. Recuerda que podemos cambiar el orden de las proposiciones, las cláusulas, sin que ello afecte el sentido de la oración. Let's see an example. If I had studied harder at school, I would have a better job now. Si cambiamos el orden de las proposiciones, la oración quedaría como I would have a better job now if I had studied harder at school. Como puedes ver, este tipo de oraciones se refiere a una condición irreal con su resultado probable en el presente. La oración decía, if I had studied harder at school, I would have a better job now. Es una situación que no se realizó en el pasado, por ende es irreal, pero nos habla sobre qué pasaría si hubiese hecho tal cosa. If I had practiced, I would have my driving license. If I had practiced, I would have my driving license. Bien, el segundo tipo de condicional mixto, es decir, resultado en el pasado de una condición actual. En este tipo de oraciones, la cláusula del if, the if clause, trabaja con el pasado simple, the simple past. Y la cláusula principal con el perfect conditional. If this thing happened, that thing would have happened. For example, if I wasn't in the middle of a meeting, I would have been happy to help you. Si queremos cambiar el orden de las proposiciones, sería I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of a meeting. Another example would be if I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up. If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up. Expresa una idea contraria a la situación real. Porque si tengo miedo a las arañas. I would have picked it up también expresa una situación contraria a la realidad, ya que no la recogí. Let's see another example. If she wasn't afraid of flying, she wouldn't have traveled by boat. Let's see another example.
I'd have been able to translate the letter if my Italian was better. I'd have been able to translate the letter if my Italian was better. And the last example is, if she was a good cook, she'd have invited us to lunch. If she was a good cook, she'd have invited us to lunch. Okay friends, that's all for today. I hope you like this video. No olviden suscribirse si son nuevos por el canal y activar la campana de notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. No olviden también visitar nuestro blog para que puedan leer y si desean imprimir nuestras lecciones totalmente gratis. También le dejaremos el enlace en la descripción. Well, that's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.